Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y vamos a hablar del Código de Ética y Política en Antropología. Algunos problemas éticos surgen de la sencilla razón de que los antropólogos tienen más poder que los pueblos que estudian. Se ha argumentado que la disciplina es una forma de colonialismo en la cual los antropólogos obtienen poder a expensas de los sujetos. Según esto, los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que investigan. Estos, por su parte, no obtienen nada a cambio y en el colmo llevan la pérdida de la transacción. De hecho, la llamada escuela británica estuvo ligada explícitamente en su origen a la administración colonial. Otros problemas son derivados también del énfasis en el relativismo cultural de la antropología estadounidense y su añeja oposición al concepto de raza. El desarrollo de la sociobiología hacia finales de la década de 1960 fue objetado por antropólogos culturales como Marshall Shallings, quien argumentaba que se trataba de una posición reduccionista. Algunos autores, como John Randall Baker, continuaron con el desarrollo del concepto biológico de raza hasta la década de 1970, cuando el nacimiento de la genética se volvió central en este frente. Recientemente, Kevin MacDonald criticó la antropología boasiana como parte de la estrategia judía para acelerar la inmigración masiva y destruir a Occidente. En tanto que la genética ha avanzado como ciencia, algunos antropólogos, como Luca Cavalli Sforza, han actualizado el concepto de raza de acuerdo con los nuevos descubrimientos, tales como el trazo de las migraciones antiguas por medio del ADN, de la mitocondria y del cromosomas Y. Por último, la antropología tiene una historia de asociaciones con las agencias gubernamentales de inteligencia y la política antibelicosa. Boas rechazó públicamente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo mismo que la colaboración de algunos antropólogos con la inteligencia de Estados Unidos. En contraste, muchos antropólogos contemporáneos de Boas fueron activos participantes en esta guerra de múltiples formas. Entre ellos se cuentan las docenas que sirvieron en la Oficina de Servicios Estratégicos y la Oficina de Información de Guerra. Como ejemplo, se tiene a Ruth Benedict, autora del Crisantemo y la Espada, que es un informe sobre la cultura japonesa realizado a pedido del Ejército de Estados Unidos. A veces la antropología puede ser utilizada con fines perversos, tal como se lo hizo durante el Holocausto. En 1950, la Asociación Antropológica Estadounidense, las 3As, proveyó a la CIA información especializada de sus miembros y muchos antropólogos participaron en la Operación Camelot durante la Guerra de Vietnam. Por otro lado, muchos otros antropólogos estuvieron sumamente activos en el movimiento pacifista e hicieron pública su oposición en la American Anthropological Association, condenando el involucramiento del gremio en operaciones militares encubiertas. También se han manifestado en contra de la invasión de Irak, aunque al respecto no ha habido un consenso profesional en Estados Unidos. Los colegios profesionales de antropólogos censuran el Servicio Estatal de la Antropología y sus deontologías. Les pueden impedir de los antropólogos dar conferencias secretas. La Asociación Británica de Antropología Social ha calificado ciertas becas éticamente peligrosas. Por ejemplo, ha condenado el programa de la CIA Pat Roberts Intelligence Scholar Program, que patrocina a estudiantes de antropología en las universidades de Estados Unidos en preparación a tareas de espionaje para el gobierno. La Declaración de Responsabilidad Profesional de la American Anthropological Association afirma claramente que en relación con el gobierno propio o anfitrión no deben aceptarse acuerdos de investigaciones secretas, reportes secretos o informes de ningún tipo. Los antropólogos, junto con otros científicos sociales, han trabajado con los militares de Estados Unidos como parte de la estrategia del ejército de él. En Afganistán, el programa se denomina Human Terrain System, sistema de terreno humano. La etnografía consiste en la recopilación y sistematización de evidencias de las formas de vida de los grupos humanos que son investigados por un antropólogo. Constituye más bien una forma del trabajo de campo que una disciplina en sí, aunque hay antropólogos especializados en la construcción de etnografías. El conde de Buffon pensaba, entre otras cosas, que existe una relación directa entre la diversidad física de los humanos, el medio ambiente y los diversos temperamentos y maneras de ser de los pueblos. Es una idea que se conoce como determinismo ecológico, rechazada por la antropología. Todo
1989. San Martín, 1995, plantea que al romperse el esquema del pensamiento medieval, los renacentistas emprendieron la búsqueda de nuevos modelos. Esto implicó entornar la atención hacia otros pueblos con los que comenzaron a tener contacto y especialmente la vuelta a los clásicos de la antigüedad. Helmut Laura, Hominis Afrin Origis, consultado el 26 de junio de 2010. La AAA es una entidad que agrupa a los antropólogos en Estados Unidos, donde la antropología ha tenido un importante desarrollo. La antropología cultural corresponde en el esquema de las 3 A's a lo que en los países británicos se llama antropología social y dentro de la tradición francófona, etnología. Sobre la definición de las 3 A's para la antropología y sus campos. A continuación, hablemos de las definiciones más importantes de antropología. ¿Qué estudia la antropología? La antropología estudia la otreridad cultural, recolecta datos, los analiza y exhibe a través de lo que llamamos observación participante. En cuanto a sus antecedentes en el descubrimiento de América, que fue el más influyente, desde la antropología lo más relevante fueron las consecuencias intelectuales, morales y cognitivas de ese encuentro. Fue el enfrentamiento entre dos humanidades extrañas desde el punto de vista material y espiritual. El indio americano fue obligado a un encuentro, a un contacto que no esperaba. Se les cuestionaron sus bases cosmológicas y también dudó del origen y la naturaleza de ese otro inaccesible simbólicamente. Unos y otros dudaron de la humanidad del otro. Una nueva reflexión acerca de la humanidad, de la existencia, el carácter relativo de lo que hasta ahí se creyó de origen divino y se dieron cuenta que había otras opciones para todo. De la Revolución Industrial. Esta sacudió el origen de lo social y político del antiguo régimen. Este periodo va desde el descubrimiento hasta finales del XVIII e implicó una mirada sobre las llamadas sociedades primitivas que fundamentó una teoría acerca del progreso indefinido de la humanidad. Ya dejan de ser la constancia viviente del punto de partida del progreso y se convierten en la muestra contemporánea de un periodo, una relación mancomunada con la naturaleza. De la teoría evolucionista diremos que Darwin con esta teoría iba a brindar una interpretación global de la historia biológica dentro de la cual el hombre iba a encontrar una explicación científica del progreso. Se toma a los salvajes como documentos científicos considerándolos como herramientas que permitían reconstruir la evolución de la humanidad. En cuanto a la naturaleza del encuentro y surgimiento de la pregunta antropológica, diremos que si bien hay varias disciplinas científicas que se ocupan de estudiar al ser humano, las ciencias antropológicas, particularmente, ponen el foco en la forma que se da el encuentro con el otro, formas comunes de reflexión ante el contacto. Del periodo más largo de la humanidad, diremos que se considera a este periodo como hordas humanas que vivían de la caza y la pesca. La capacidad de habla y pensamiento se lleva a cabo exclusivamente de modo utilitario. En este contexto, el encuentro entre uno o varios miembros del grupo con miembros de otras comunidades humanas constituyeron un problema cognitivo e implicó que otros seres vivientes no fueran vistos como monstruos. Involucra a otros humanos como otros a pesar de las diferentes evidencias que se trata de ver a otros igualmente simultáneamente diferentes. En cuanto al viaje como forma de contacto, diremos que los viajeros eran los portadores de información de las culturas de las que provenían. El viajero con este contacto acerca lo hasta entonces desconocido y puede hasta llegar a extrañarse a su regreso por lo ajeno de lo que alguna vez familiar. De la expansión imperial. Aquí diremos que las sociedades conformadas de modo estatal se expanden por una combinación de intereses territoriales, demográficos, económicos, religiosos y militares, llegando a la incorporación más o menos violentas de otros grupos humanos. La sociedad capitalista europea inició una relación impuesta que puso en contacto muchas culturas no europeas que todavía no habían tenido contacto entre sí, formando la integración, pero pudo disolver las tensiones que resurgían de la suspensión de tradiciones económicas, políticas y cosmológicas. De la pregunta antropológica, de la antropología, esta toma la realidad como objeto de estudio y reflexión, expresa en su pregunta central su esfuerzo para dar cuenta de ella. Su enunciado se pregunta por la igualdad en la diversidad y la diversidad en la igualdad. Esta pregunta constata que los seres humanos, las sociedades y las culturas se expresan en semejanzas y diferencias. La expresión concreta de esta vivencia es desarrollada por la antropología con la categoría de alteridad.
Hablemos del concepto de alteridad. Si la pregunta central que guía el trabajo antropológico implica el carácter dialéctico y simultáneo de la experiencia, también señalamos que para su comprensión debemos considerar la categoría de alteridad. La alteridad es la definición que una sociedad hace de sí misma, siempre en oposición a, es decir, esos otros que no son ellos mismos. Esta dicotomía en nuestras representaciones se expresa tanto a nivel individual como entre otras sociedades o culturas, y este enfrentamiento es esencial en la creación de identidades subjetivas y colectivas. Alteridad significa un tipo particular de diferencia, hace referencia a la experiencia de lo extraño, sensación que se refiere a la confrontación con las singularidades de otro grupo humano, que surge del contacto con los otros y proporciona la ciencia de lo ajeno, de lo extraño. La alteridad hace referencia siempre a seres vivientes cuya diferencia observable puede ser comparada con lo acostumbrado, y esta comparación se vuelve un reto cognitivo, teórico y práctico. La alteridad surge del contacto entre culturas y siempre está referida a él. Permite hablar de igualdad, pero simultáneamente dirige su atención a la explicación de la realidad observable de la diversidad. Ese otro es portador de una cultura, heredero de una tradición, y representa a una colectividad. Es resultado y creador partícipe siempre en un momento histórico específico y único. Cada sujeto es un producto material, institucional y espiritual de una cultura. La alteridad solo puede ser entendida como proceso real de la historia humana. Con el correr del tiempo, ese ser, otro observado, se modifica. La alteridad no es posible si no es en referencia a nosotros, sin hacer centro en nuestra propia cultura, es decir, sin etnocentrismo, reconocido por la antropología como condición natural de la humanidad. El contacto, dentro de la alteridad, es un acto cognitivo donde es necesario que exista un enfrentamiento por parte del estudioso que le resulte nuevo, raro, diferente. Esto es necesario para que el trabajo antropológico pueda llevarse a cabo. De los contextos históricos y los ejes del desenvolvimiento, diremos que Eduardo Menéndez distingue 3 momentos que significaron cambios profundos en el trabajo antropológico. Crisis, en este contexto, debe ser comprendida como la suma de conceptos, definiciones y relaciones que puedan darnos cuentas del trabajo antropológico actual. Hablemos de estas, de las crisis. La primera crisis. De esta hay un periodo entre guerras, décadas del 20 y el 30, con una situación económica productiva compleja. Hay una caída de la economía capitalista del año. De la primera crisis diremos que hay un periodo entre guerras de la década de 20 y 30, situación económica productiva compleja. Hay una caída de la economía capitalista del año 1929 y un surgimiento de los totalitarismos políticos como el nazismo, fascismo y el estalinismo. Hay una lucha contra las teorías étnico-racistas. Hay un foco en la diferencia cultural como eje. El práctico teórico de análisis científico. Hasta aquí los antropólogos estudiaban a los pueblos primitivos diferentes a los de las sociedades de pertenencia de los investigadores. En esta crisis se focalizó sobre las sociedades centrales y sus relaciones con esas sociedades etnográficas. Se cuestionará la validez del paradigma evolucionista como marco de abordaje del otro cultural, unos polos centrales de la reinvención del trabajo antropológico. Estados Unidos y la antropología cultural, e Inglaterra y la antropología social. El relativismo cultural, que ponen en cuestionamiento la noción de progreso y la desilusión respecto de la técnica utilizada, el paradigma evolucionista. El método implicó la permanencia amplia y prolongada en el mundo ajeno. La ignorancia y la antropología se transformó en un modo de vida para estos nuevos antropólogos. Los paradigmas que condujeron a una nueva etapa de normalidad disciplinar hasta la mitad del siglo XX fueron el funcionalismo y el estructuralismo. Dieron cuenta de los ejes problemáticos de la época, relaciones entre raza y cultura, entre lo biológico y lo cultural. Destacaron la sociedad civilizada como el punto de llegada a la evolución humana en el periodo anterior de la mano del evolucionismo. En el siguiente tema trataremos la segunda crisis.